este video vamos a tratar de explicar rápidamente cómo es el tema de los clamps. Los clamps son las mordazas, también se llaman morsetos. Acá en el dibujo, en la gráfica se ve tres paneles solares, ¿no? Lo que representan tres paneles solares de un espesor de 35 milímetros, que están amarrados a un perfil de aluminio llamado perfil PV, y entre medio de los paneles se coloca un clamp, un amarre, ¿no? Un clamp medio que le dicen, pero en los bordes lleva un clamp final, un end clamp, ¿no? Que son estos de acá, en cada extremo, ¿no? En cada panel extremo. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene un panel del otro lado de donde sostenerse, como si es el caso de los paneles, entre paneles. Por dentro del perfil PV, que es este, corre una tuerca por cada clamp. Esta tuerca va debajo del clamp y se sostiene por un bulón, se amarra con un bulón. Esto para empezar. Tenemos en la página de Linear Sun, uno va a poder ver en la parte de productos, acá está cargando, bueno, todos los productos que tenemos, en general son todas partes para ensamble de estructuras de aluminio, bulonería inoxidable. Y bueno, este es el perfil. Este perfil es el perfil que está acá, es el perfil PV, con sus medidas, 50 por 35. Ese es el perfil. Después tenemos, a ver, aquí en la segunda, este es una seta, un clamp final, pero para panel de 40 milímetros. Este, por ejemplo, es un clamp para panel de 35 milímetros, de espesor de 35 milímetros. Es este. Tenemos, bueno, la media omega, acá, con sus medidas. Se puede fabricar en otra medida, ¿no? Bien, tenemos, bueno, acá la medida de nuevo y, bueno, la presentación. En este caso, este es el precio por unidad, se vende por unidad, o si no se fabrican lotes especiales, ¿no? De cierta cantidad. Tenemos ofreciendo uno de 1500 unidades, un lote. Ese clamp, dijimos, es este, el clamp medio, que sostiene los paneles entre medio. Y tenemos también, a ver, la media omega típica de para panel 35, ¿no? También va con las medidas, hay un precio por unidad, y también tenemos oferta de precio por lote. Bueno, si no quiere, precio por lote. Esa omega, ese perfil, perdón, ese clamp final, bueno, es este que está acá. Y acá tenemos la tuerca que sostiene, a ver, acá está la tuerca también con sus medidas. Bueno, son de 25 milímetros. Esa es la tuerca. Bueno, ¿cuál es la variante que estamos agregando? Acá uno está obligado para armar un sistema, está obligado a comprar siempre osetas, o sea, clamps finales y clamps medios. La propuesta con este producto nuevo es reemplazar la seta, el clamp final, por un suplemento final que es este en amarillo, que se ve acá,
lo cual hace que se termine usando, siempre se compran omegas, no hay que comprar zetas. Lo que sí, bueno, hay que comprar son los suplementos, pero bueno, eso es más fácil de conseguir y más fácil de gestionar, más fácil de ordenar, incluso para el cliente. Y en todo caso hasta es fácil de fabricarla si quisiera. Mucho más fácil que conseguir este perfil, este componente. Este simplemente es un ángulo, pero bueno, cumple la función de simular, en su extremo libre simula un panel que no existe, porque sostiene el último panel, ¿no? Lleva su bulón, la misma tuerca, todo igual, ¿no? Pero bueno, se reemplaza esta pieza por estas dos, ¿no? Y siempre tiene omegas, ¿no? Uno siempre tiene clamp medios, no tiene que andar lidiando con otro componente. Después de esto, bueno, acá tenemos cómo sería el suplemento final para un panel de 35, y si no, bueno, para un panel de 40 también, ¿no? Se fabrican para los dos, ¿no? Es un poco lo que, bueno, quería mostrar, aparte, bueno, de cómo se arman los sistemas, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido. Bueno, vamos a ver qué otra cosita podemos grabar, ¿no? Para después.